Seguimos entonces con la clase de hoy, donde podremos ver cuáles son las distintas funciones profesionales que realizan los arquitectos en la obra. Las modalidades de ejecución de obras con y sin contratación generan distintas relaciones entre las partes que intervienen en el proceso constructivo: comitente, contratista constructor y el arquitecto, que, como veremos, va a asumir diversas funciones. Puede ser director técnico, representante técnico o conductor técnico. Y estas distintas relaciones derivan en diversas responsabilidades de cada uno. Como sabemos, hay obras de arquitectura con características diversas según su volumen y complejidad, y el Colegio de Arquitectos ha definido dos categorías de obras. Primera categoría son las obras con dificultades constructivas o arquitectónicas, construcciones monumentales o edificios que tengan más de 2 plantas o luces estructurales de mayores a 5,50 metros. Esto es importante decir que cuando habla de dificultades arquitectónicas o constructivas, se refiere a que puede ser un edificio en una planta, pero podría tener instalaciones especiales como un hospital o como un teatro. Las obras de segunda categoría son obras de hasta 2 plantas con luces menores a 5,50 metros. Pueden ser también galpones o depósitos de hasta 10 metros de luz, sin estructura de hormigón o fundaciones especiales que le generen una complicación constructiva. Veamos entonces qué ocurre en las obras de primera categoría. El comitente decide realizar la obra contratando a alguien que se va a encargar de la provisión de los materiales y la mano de obra. En este caso va a encargar la obra a un constructor, que será un profesional de la arquitectura o de la ingeniería, quien por su formación se encuentra habilitado a construir. Antes de seguir adelante debemos definir lo que el Código Civil llama contrato de obra, que es la relación que se constituirá entre los distintos actores de este proceso. Hay contrato de obra cuando una persona, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual, percibiendo por ello una retribución. En este caso se celebra un contrato de obra material con el constructor, dado que ese resultado va a ser un objeto tangible, que es la obra. Pero ¿qué pasa? Como el comitente carece de los conocimientos necesarios para controlar que el constructor ejecute el proyecto correctamente, va a necesitar a alguien que lo represente en esa función, o sea, alguien que tenga esos conocimientos. Por esto es que se contratará a un profesional con el que se celebrará un contrato de obra intelectual. Esto es un arquitecto que va a aportar sus conocimientos cumpliendo la función de director técnico. ¿Qué va a hacer el director técnico? Va a controlar la fiel interpretación de los planos y toda la documentación técnica que forma parte del proyecto, y va a revisar y extender los certificados que correspondan mensualmente o quincenalmente, según se haya pactado, para que se pueda pagar al contratista la obra ejecutada. ¿Y cuáles son las obligaciones del director técnico? Por un lado, entregar el proyecto al constructor con la suficiente antelación como para que pueda trabajar. Como cualquier otro profesional, cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas que rigen nuestra actividad profesional. Visitar la obra. Esto es muy importante porque ir a la obra permite fiscalizar, lógicamente, la realización de los trabajos. Uno puede tener errores o omisiones, pero si va frecuentemente a vigilar los trabajos, puede remediarlos. El error en sí mismo no constituye una mala praxis profesional, pero sí lo es la persistencia del error.
Entonces, si el profesional no concurre a la obra a fiscalizar, puede generarle grandes responsabilidades por errores que no se hayan detectado en ese momento. También deben ajustarse sus resoluciones a la documentación del contrato. Obviamente que uno, salvo que sea realmente algo muy grave, debe defender y tratar de realizar el proyecto tal cual está desarrollado. También es obligación del director técnico recibir la obra de mano del constructor y en nombre del comitente. Esto es importante porque desde ese momento que la obra se recibe se comienzan a contar los plazos de las responsabilidades. ¿Cuáles son los derechos? Son, por ejemplo, por un lado, el acceso a la obra en cualquier momento, porque si no accede no puede fiscalizar las tareas. Ordenar la inspección de cualquier trabajo que ya haya sido terminado si es que se tienen dudas sobre cómo ha sido ejecutado el mismo y especialmente cuando haya habido que hacer pruebas y este no haya sido avisado. También tiene derecho a solicitarle al constructor un plan de trabajo para estar informado en qué momento se van a hacer trabajos especiales o en qué momento se necesita determinada documentación. Tiene el derecho a ser notificado con anticipación cuando se realicen trabajos que necesiten de ensayos o de inspección concreta. Una de las responsabilidades que le cabe al director de obra deriva de lo reglamentado en el Código Civil, que es tanto para profesionales como para constructores también. El Código Civil reza que es responsable de obra en ruina o impropia para su destino. Esto quiere decir que tenga patologías graves por mala construcción y no pueda ser utilizada. Acá tenemos que resaltar la importancia del libro de obra. Ahí se dejan asentadas todas las visitas, observaciones, órdenes impartidas al constructor, etc. Y esto va a servir, llegado el momento de que se descubra una patología grave o que la obra está en ruinas, de quién deviene la responsabilidad. Obviamente también es responsable de cumplimentar las disposiciones relativas a la construcción, lo que tiene que ver con policía de obra, en materia laboral. Tiene responsabilidad penal en casos de accidentes graves, tanto sea por su impericia o por su negligencia. ¿Y cuáles son las obligaciones del constructor o contratista? Por un lado, ejecutar el contrato según todas las previsiones contractuales, obviamente, y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de la realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada. Por otro lado, debe informar al comitente sobre los aspectos esenciales de cumplimiento de la obligación comprometida, proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos. Puede ser que se pueda ir cambiando de tecnologías a medida que uno va avanzando el proyecto, siempre y cuando esto sea igual o superior a lo que está marcado en el proyecto. También utilizar los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales no sean propios o tengan vicios que el contratista pudiera conocer. Esto sería en el caso en el que el comitente provee los materiales, ¿no? Y lógicamente ejecutar la obra en el tiempo pactado. Las obligaciones del comitente son pagar la retribución pactada por contrato, proporcionar al contratista la colaboración necesaria conforme a las características de la obra, recibir la obra si fue ejecutada conforme a lo acordado en el contrato. En realidad es el director técnico en su representación quien recibe la obra. Y ahí, como hemos dicho, se declara el día en que fue entregada y genera una fecha para la cuenta de los plazos de responsabilidad y los plazos de la garantía también. Otro de los casos de contratación a un tercero podría ser si el comitente decide contratar a una empresa constructora y
ella es la que va a ejecutar la obra, tanto con materiales como mano de obra. La empresa, por su carácter comercial, no es una persona física, o sea que no tiene habilitación profesional para las funciones técnicas que desarrolla un arquitecto. Entonces necesita a este profesional que lo represente en estos temas. En este caso, lo que se hace es contratar a un profesional habilitado de la arquitectura que realice lo que se llama representación técnica. Este arquitecto se ocupa de la fiscalización de los trabajos y de la parte organizativa de la obra. Sus obligaciones son preparar estos planes de trabajo, supervisar las tareas en obra, preparar toda la documentación técnica necesaria y coordinar a los subcontratistas y a los proveedores en todo lo que tiene de resultado la programación de la obra para que la obra funcione correctamente y no haya demoras. Su responsabilidad es análoga a la del director técnico y a la del contratista. Otra posibilidad es que el comitente desee encarar la construcción de la obra por el sistema de administración. De esta manera se va a transformar en empresario de sí mismo y contrata por sí la mano de obra y se ocupa de la provisión de los materiales. También puede considerar el acuerdo con contratistas que proveen distintos rubros, tanto en mano de obra como materiales también. Esta modalidad se llama por contratos separados y cada contratista puede estar habilitado por su profesión o no para ejecutar esta tarea. En este sistema será necesaria la contratación de un director técnico que lo represente y verifique la correcta ejecución de los trabajos, certifique las tareas que se hacen en la obra y labre las actas correspondientes para poder abonar y cuando empiece y termina la obra. También va a necesitar un representante técnico en este caso, porque justamente ese va a ser la persona que lo va a habilitar a construir. Además, es el que se va a encargar de las funciones de organización y coordinación de los proveedores, la gente que trabaja, las maquinarias y equipos, todo eso, igual que en el caso anterior. Los derechos y obligaciones y responsabilidades de este profesional, que puede ser una sola persona, son las mismas que ya detallamos anteriormente. ¿Y por qué digo que puede ser una sola persona? Porque justamente como está trabajando para el cliente, que es una sola persona, no hay un conflicto de intereses. Por lo tanto, el mismo arquitecto puede hacer la dirección técnica y la representación técnica. En la obra de segunda categoría, el comitente, como ya dijimos, actúa como empresario de sí mismo. Aparece una nueva función profesional que es la del arquitecto conductor técnico, que dirige y representa en los aspectos técnicos al comitente, pero en este caso en una obra de menor envergadura. En esta nueva figura se aunan en una sola función las tareas, obligaciones y responsabilidades que tenían el director técnico y el representante técnico. El Colegio de Arquitectos especifica que, al ser una obra realizada por la administración directa del comitente, se libera al conductor técnico por los defectos o falta de conformidad a lo estipulado en que se puede incurrir en la construcción. Esto en cuanto no llegue a configurar un peligro de ruina para la edificación. ¿Qué pasa? El arquitecto no puede responsabilizarse por impericia de la mano de obra que haya contratado el comitente o por la mala calidad de los materiales que ha comprado. Esta aclaración siempre debe figurar en el contrato de encomienda. Con respecto a la responsabilidad es necesario tener en cuenta, especialmente en las obras de segunda categoría, que en el momento en que la obra se entrega, el conductor técnico debe nutrirse de algún instrumento que certifique que la obra ha sido recibida de plena conformidad por parte del comitente. Se hace lo que se llama recepción sin reservas. Con ello se conjura el incumplimiento de los plazos, se absorben también diferencias respecto al proyecto y por último presta conformidad a los vicios aparentes que son aquellos que están a simple vista.
Independientemente de los casos expuestos que están relacionados directamente con la ejecución de la obra, los arquitectos también pueden desarrollarse profesionalmente por medio de lo que se denomina un contrato de servicios en vez de un contrato de locación de obra. En este caso, su trabajo consiste en la realización de una actividad determinada, participando como un miembro de un equipo, sin que esto constituya un resultado concreto. Por lo tanto, la responsabilidad es diferente. O sea, no es una obra en sí misma, sino que él es parte de un equipo. Por ejemplo, podríamos citar la contratación para colaborar en parte del desarrollo del proyecto, como podría ser como el desarrollo gráfico, u otra tarea parcial por la que cobrara una suma específica para realizar esa tarea. Y ahora, cuando el desempeño profesional se realiza en empresas privadas o reparticiones estatales de manera prolongada, recibiendo una retribución periódica determinada, se considera que los servicios que se prestan se hacen en el marco de una relación de dependencia. Esto va a implicar un contrato de trabajo y las relaciones ya se regirán por normas del derecho laboral. Gracias.